Buenos días con todos, espero que se encuentren bien. Vamos a iniciar la clase el día de hoy. Para eso, por favor, quisiera que me ayuden con respecto a si pueden observar, ¿sí? A ver, por favor, voy a colocarlo. Esto por aquí. Listo. Un favor, ¿pueden verlo? ¿Pueden ver? ¿Pueden observarlo de manera... Sí, Se sí ve, se ve, profesor. ¿Sí se ve, Sí, profe? profe. ¿Sí se ve? Sí, Sí. Chévere, Sí, listo. profesor, muy Vamos a poner claro. el micrófono para poder empezar a explicar. Muy bien, gracias, gracias, gracias. Alguien me está hablando por ahí. ¿Alguien está pidiendo que ingrese algo? No, ¿no? Listo. Vamos. Bienvenido a nuestra aula virtual formando líderes síndiros, ya con respecto a este último tema de lo que sería el primer bimestre. Para los nuevos, mi número de WhatsApp, mi Gmail se encuentra ahí, ¿ya? Que Miguel, estás aprobado, Miguel. Gracias, chévere. Bien, vamos a empezar. Cualquier cosa, cualquier apoyo, estoy para ahí para ayudarlo. Ya por favor, mi internet no funcionó. Sí, no sé, no te dejo una tarea de 7 días y justito el séptimo día tu internet se va. Pero bueno, tengo que confiar en ti, pues ya. Listo. La República Aristocrática. Vamos a dar fin a esta etapa de la República Aristocrática entre el año 1914 a 1919, 2 gobiernos. ¿Sí? Conocer la importancia y las características de lo que sería este tiempo, ¿no? Durante este periodo. Y para eso, como siempre, hacemos fichas de resumen. Alguien me preguntó, profesor, ¿por qué fichas de resumen? Es sencillo, las fichas de resumen me permiten a mí, ¿sí? Hacer de manera rápida y concisa. Hay algunos que hacen la tarea, copian y pegan del internet y me copian un montón. Bueno, a mí personalmente me gusta leer. Sí, pero a ti que no te gusta quizás leer, uso usualmente guiones, de manera rápida y concisa, ya está. Hablar de estos 2 gobiernos, bueno, es bastante, pero vamos a hablar de manera precisa, ¿ya? A ver, ¿qué es eso? Este es un cheque, ¿no? Cheque, un cheque. Mira, un cheque de 54, 6.700, ¿sí? Wow, bastante. Bien. ¿Cuándo y por qué apareció el primer cheque en el Perú? ¿Sí? Algún día vas a recibir ese cheque, ¿no? 55.367 soles. ¿Ya? ¿Cuándo y por qué apareció el primer cheque? ¿Por qué no seguimos con la moneda? ¿Por qué aparece este cheque que hasta el día de hoy hay? Vamos a ver qué sucedió en el Perú para que apareciese estos cheques. Vamos con el primer gobierno, nuestro amigo Óscar Benavides. ¿Por qué gobernó 2 años? Porque su gobierno fue algo momentáneo. ¿Sí? Fue un gobierno que se llamaría en este caso provisional, como el que es de Martín Vizcarra. Martín Vizcarra, a ver, ¿cómo cambiamos ese perrito? Pongan en mute, por favor. ¿Sí? Listos. Conforme a lo que sería entonces, este presidente, estamos hablando de los hechos importantes. Hay varios, hay muchos, ¿ya? Solo estoy hablando de los más importantes. Vemos, les explicaba un poco por qué es provisional. El gobierno de Martín Vizcarra entra provisionalmente porque destituyen al presidente, ¿cómo se llama nuestro presidente que destituyeron? PPK, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski. Al destituir a Pedro Pablo Kuczynski, entra en ese caso a gobernar Martín Vizcarra y gobernaría desde el 2018, va a gobernar hasta el próximo año, 2021. En el caso de Óscar Benavides también va a ser lo mismo, va a gobernar estos 2 años hasta que nuevamente aparezca un nuevo presidente, hagan nuevamente elecciones y listo. Pero algo va a suceder con este señor. ¿Sí? A ver, ¿qué es lo que sucede? El gobierno de Óscar Benavides estuvo plagado de huelgas tras huelgas tras huelgas.
Pero este señor va a hacer cosas muy importantes para el Perú, ¿sí? Entre ellas, vamos a hablar pues del problema de Brea y Pariñas. ¿Qué sucedió en el problema de Brea y Pariñas, profesor? A ver, la empresa británica London and Pacific Petroleum, allá en Piura, en Talara, había comprado esta zona, ¿ya? Y debajo de esta zona había encontrado petróleo. Muy bien, qué chévere. El detalle es que tenía que pagarle, ¿sí?, un impuesto al Perú. Entonces, por propiedades se pagaba una cierta cantidad. Y es así como en medio de un montón de cositas ahí, dice el documento que solamente tiene 10 propiedades. Ah, muy bien. Entonces hacen la suma, hacen la resta y al final dice, ya señores, son 300 monedas de oro, ¿sí? Por si acaso. Las monedas se llamaban de oro, no es que sean de oro, así se llamaba nuestra moneda en aquel tiempo. Entonces, anualmente me tienes que pagar 300 moneditas. Ya, listo. Pero cuando entra Oscar Benavides, ¡oh, sorpresa! Él dice, qué raro. Piura es grande como para que tenga 10 propiedades. Qué raro. Y es así, entonces, ¿qué? Manda una comisión y, ¡oh, sorpresa! No tenía 10 propiedades. Tenía 41.614 propiedades. Entonces le estuvo sacando la vuelta al Perú, como la gran mayoría de empresas que hoy ya lo hacen. Entonces su pago debía ser de 1.248.420 soles, bueno, en este caso monedas de oro. Y entonces hubo el problema. Esto fue el problema de la Brea y Pariñas en aquel tiempo. ¿Okay? No te olvides, ese fue el gran problema. Y entonces empezó todo eso. Ahora, ¿cuál fue una de las grandes cosas que también sucedieron para lo que sería este gobierno provisional? Así como Martín Vizcarra le dio, en este caso, ¿sí?, el COVID-19, a este gobierno le dio la Primera Guerra Mundial. Recordemos que la Primera Guerra Mundial se da entre 1914 a 1918. Y entonces estalla la guerra. ¿Y qué tiene que ver Europa con su guerra con nosotros? Bueno, recordemos que nosotros dependemos mucho de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos entra en la guerra y todo por el estilo, y entonces nos va a perjudicar. Al perjudicarnos van a haber muchas cositas, como cuáles, a ver. En primer lugar, la exportación como la importación va a bajar. Esto va a crear que la divisa caiga. Y entonces mi moneda de oro, todo el mundo empieza a esconderla. Al esconder la moneda, los bancos empiezan a decir, uy, ¿ahora de dónde sacamos? Entonces la gente se empieza a preocupar, dice, no puede ser. Y entonces, así como van corriendo a sacar su AFP, igualito van corriendo a sacar sus ahorros de los bancos. Y empiezan a sacar, a sacar, a sacar, y los bancos dicen, no, ¿y ahora qué hacemos? Nos estamos quedando sin nada. Y entonces el presidente Benavides dice, vamos a crear el cheque peruano. Y es así como crea el cheque peruano. Muy bien. A ver, ¿cuánto quieres? 1.000 monedas, ya, 1.000 monedas de oro. Este papelito vale 1.000 monedas de oro. ¿Y en dónde lo respaldo? Ah, no te preocupes. Ahí tengo el banco de reserva, el cual, ¿sí?, va a facilitar todo esto. Y entonces la gente decía, ese papelito, moneda. Entonces, por eso que se le llamó moneda de papel. Y entonces dijo, no, 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 no. Igual, y de igual forma empezaron a sacar sus ahorros de los bancos. La gente preocupada por la guerra y este pánico que creó la Primera Guerra Mundial. Entonces las exportaciones bajaron, la gente estaba loca porque la plata le iba a faltar. Entonces todo empezó a ser un desastre. La renta empezó a bajar, los impuestos empezaron a subir, empezó a escasear muchas cosas y entonces fue un gran problema, ¿sí? Esto tuvo que pasar, pues, Benavides.
¿Qué más sucedió en su gobierno? Él va a crear muchas cositas muy importantes, como el Seguro Social Obrero. Muy bien por él. Él va a crear el Hospital Obrero. Excelente. En lo que sería el puerto del Callao, la construcción del terminal marítimo. Muy bien. La Panamericana Norte va a ser terminada junto con lo que sería la carretera central, la que va a Chosica. Excelente por él. Barrios como La Victoria, Rima, Caquetá, la zona del centro de Lima, también van a ser remodeladas y van a ser construidas muy bien. Entonces todo estaba bien. A nivel mundial también se va a inaugurar el canal de Panamá. Excelente para todo lo que sería el comercio. ¿Sí? Entonces nosotros empezamos a tener todas estas cositas dentro de ellos. Las huelgas aparecerían, ¿sí? Buscando sobre todo la reactivación económica y el buen trato hacia los obreros de fábricas. Ya para el fin del gobierno, recordemos que este gobierno era provisional nada más. Entonces, todos los partidos políticos de aquel entonces se reúnen para poder dar unas nuevas elecciones. El que va a comandar a todos estos partidos es alguien que nosotros conocemos, que le gusta mucho el poder, ¿no? Bueno, le empezó a gustar y se llenó de muchas cosas políticas, como los que entran a política. Y es así como nuestro amigo Cáceres, Andrés Avelino Cáceres, toma el poder para reunir a todos los partidos políticos. Esto se llamó Convención de Partidos. La Convención de Partidos estuvo integrado por el Partido Constitucional, guiado por Andrés Avelino Cáceres, por el Partido Civil, ¿se acuerdan los civilistas? Ya, los civilistas por Javier C. Prado, por el Partido Liberal, Augusto Durán, y por el Partido Demócrata, Pedro de Osmas. Entonces, todos ellos se reunieron y fueron a las elecciones, dando como ganador al siguiente presidente, José Pardo Ibarreda. Ese señor ganó. Él va a gobernar desde 1915 a 1919. Y vamos a ver qué es lo que pasó entonces en su gobierno. José Pardo Ibarreda, chévere, él todo emocionado, pues toma el poder. Recordemos que todavía, ¿sí? En la Primera Guerra Mundial todavía continuaba. ¿Ok? Y entonces va a empezar su gobierno. Las obras más resaltantes es las 8 horas, pero ahorita no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de otras cositas que él, que pasó en su gobierno. A ver, en primer lugar, las huelgas fueron una tras otra, trayendo muertes, problemas en Puno, problemas en Talara, problemas aquí mismo en Lima. La cosa que esto se desbordó, ¿sí? La primera sublevación fuerte, la cual va a tener este presidente, se va a llevar a cabo en 1915 a 1916 por el señor Teodomiro Gutiérrez Cuevas, o también llamado, ¿sí?, nuestro amigo Rumimaki. Él allá en Puno va a levantarse contra el gobierno, ¿sí? Y va a ser declarado en 1916 como traidor a la patria. Y entonces se dará fin a su rebeldía. Bueno, quiso levantarse contra, en aquel entonces, presidente de la República. ¿Y por qué lo hizo? Bueno, es sencillo, los indígenas eran muy maltratados, entonces se buscó en ese mismo año, 1916, una ley que promoviera pues el reglamento de trabajo de los indígenas. ¿Qué pasaba con ellos? Trabajaban pero no se les pagaba. Entonces, debido a esta explotación, se buscó pues que los patrones paguen pues el jornal necesario a cada uno de estos indígenas y chévere, se dio acá. Acá. Chévere con nuestro amigo José Pardo Ibarreda. ¿Qué otra cosa más pasó? Va a haber un problema con Alemania. Recuerden que los alemanes le tenían bronca a los estadounidenses. Y entonces uno de nuestros barquitos, Lorton, ¿sí?, va a ser hundido por un submarino alemán. Esto no pasó a mayores. ¿Sí? Bueno, ¿qué se iba a pelear pues Perú con Alemania, no?
hubiéramos perdido. Pero entonces el Perú, para ser diplomáticamente, dijo, ya, no te preocupes, unite en mí, no, todo tranquilo nada más. Sí, pero ¿sabes qué? Cerramos trato con Alemania. Entonces, ahí se rompió el trato en 1917 con los alemanes. Recordemos que nosotros mucho nos apoyábamos en Estados Unidos. Otra de las cosas que pasó en aquel tiempo, ¿sí? Otra de las cosas que pasó en aquel tiempo, ¿alguien me está escribiendo? Ok. Otra de las cosas que sucedió en aquel tiempo es que, bueno, el algodón, el petróleo y el cobre empezaron a subir sus costos para el extranjero, las exportaciones, ¿sí? El problema está en que la escasez, en lugar de bajar, crece, ¿no? Entonces, si no hay arroz, va a costar más caro el kilo de arroz, ¿sí? Eso sucede, pues, lo que se llamaría la inflación. Y ahí entonces aparecerán más huelgas. La huelga, pues, de los empleados de la Biblioteca Nacional, los telegrafistas, los motoristas, los conductores de tranvía eléctrico, todo el mundo se van a unir para empezar a hacer huelgas a nivel de Lima, a nivel del Callao y a nivel nacional. ¿Sí? Esto va a contraer que en 1917 hay un problema en Talara, en la cual va a haber también muchos muertos. Entonces la huelga empezó a resonar muy fuerte. El 23 de noviembre de 1918 va a empezar a haber una ley con respecto al trabajo de mujeres y niños. Muy mal, ¿no? Pero bueno. Pero a la par, ese mismo año, también se aperturó lo que sería, en este caso, el reglamento de trabajos en fechas cívicas, que ya no se debía de trabajar. También en lo que sería las elecciones, tampoco debíamos de ir a trabajar. ¿Sí? Y entonces esto va a cambiar. Los días domingos tampoco. Domingos, fiestas cívicas y elecciones, uno ya no podía ir a trabajar. Y si uno iba a trabajar, le tenían que pagar. ¿Sí? Es alucinante, pero en aquel tiempo no existía eso. Y bueno, se da entonces a cabo. Dentro de lo que sería entonces, ya en 1919, la cosa siguió empeorando. ¿Qué es lo que pasó? La lucha por la jornada de 8 horas se da entonces en enero de 1919 y va a durar 15 días. Estos 15 días, ¿no? Y entonces el Estado no le va a quedar otra que aceptar que por fin se den las 8 horas de trabajo. 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para desarrollar el ocio que uno desee. Recreación, ir al cine, lo que quieran. ¿Sí? Entonces, ahí están las 8 horas. 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para recrearse lo que uno quería. ¿Sí? Otra de las cosas muy importantes dentro de este gobierno, pues, dándose las 8 horas que hemos hablado, es que este presidente, pues, buscó de una y otra forma calmar cada una de las cositas que ya se habían dado. Profesor, pero las 8 horas ya se había dado en el Callao. Sí, en el Callao sí. Pero recordemos que estas 8 horas se da ahora sí a nivel nacional, para todos. ¿Sí? Aplaudiendo entonces el hecho positivo de todo esto. Muy bien, se forman la Federación de Trabajadores de Tejidos del Perú. Recuerden allá invitarte también las huelgas que hubo allá. Ellos trabajaban 16 horas y había que apoyarlos y bien por ellos, ¿no? Entonces, todo esto elevó de una y otra manera el crecimiento, ¿sí? Y que de una u otra forma todos estuvieran un poco tranquilos. El fin del gobierno de este presidente llegó pues ya en 1918 para 1919 con la llegada de alguien que nosotros conocemos, Augusto B. Leguía. Y Augusto B. Leguía ya tenía todo para poder ser presidente. Ya las urnas decían que él iba a ganar, pero él dijo, no, quizás hacen una trampa por ahí, me quitan, y así que le da el golpe de Estado, no espera los resultados y toma el poder a la fuerza, ¿no?
destituyendo entonces a nuestro presidente José Pardo Ibarreta. Y así es como termina lo que sería este tiempo, ¿sí?, de gobiernos. Muy bien, ahí tenemos la creación de dos hechos muy importantes, la creación de la seguridad social, ¿sí?, del seguro social, por Óscar Benavides en 1935, y lo que sería ya después el Ministerio de Educación Pública, ¿sí?, por Óscar Benavides. ¿No? Muy bien, está el Minedu fue creado. Listo. Ahí están las 8 horas. Lo pueden leer ahí. 8 horas de trabajo, 8 horas de instrucción, 8 horas de descanso. Bueno, ya acabó eso, ¿no? Hay que agradecerles a cada uno de los que en aquel entonces estuvieron muertos, pero que yo acá. Muy bien, listos. Vamos a entrar entonces, ya habiendo hablado. Vamos a cerrar esto. A ver, abrimos nuestros micrófonos. ¿Sí? Ok. Muy bien. Listos. Hemos visto entonces dos gobiernos muy importantes dentro de lo que sería el Perú. ¿En qué gobierno se desarrolla o se crea el primer cheque peruano? ¿Cómo? ¿De Óscar Benavides? Oscar Benavides, profe. Recuerden que Oscar Benavides, Oscar profe. Benavides. Oscar Benavides. Miguel Ríos, Oscar 2020. Benavides, profe. excelente. ¿En qué gobierno Oscar se dan las Benavides. 8 horas a nivel nacional? ¿Qué? Ah, ¿En qué gobierno se dan las 8 horas a nivel nacional? José Prado y Barrera. El de José Prado y Barreda. José Prado Barrera, profesor. José Prado Ibarreda. Sí, aunque me, José Prado Barrera. aunque me equivoque, tengo que decirlo así con seguridad, Un ¿no? pollo. ¿Ya? Muy José bien, Pardo Ibarrera. muy bien, José Pardo y Barreda, muy bien. ¿En dónde se da ese problema, sí, con respecto a lo que sería nuestros amigos y de la empresa de la Brea y Pariñas, con la empresa británica London and Pacific and Perú? De Oscar Benavides. Oscar Benavides, profesor. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el De problema? Oscar Benavides, profe. Oscar Benavides. Muy bien, ¿cuál fue el problema? ¿De qué trató? Que no están estafando al Perú. Están Nos están Ajá. estafando, ¿no? Pero ¿cómo nos están estafando? pagando impuestos de Estafas. 300 monedas de oro. 10 empresas nomás, cuando tenían 45. Sí. Así es, de 10 propiedades, cuando eran Estamos 41 estafados. mil. Empresas, Eran 41, no eran 10, eran 41 pertenencias, ¿no? Bien, bien estafadores son el resultado. Entonces ahí empieza el problema político, ¿no? Y al final, pues, no, pues, te da consigo. Muy bien, alumnos.